Bueno, yo creo que podemos ir empezando. Bueno, muy buenas tardes a todos. Esperamos que estén muy bien el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que tienen la oportunidad de conectarse a nuestras reuniones del EMIC. Como bien saben, estamos en nuestro módulo de expertos que consiste en que invitamos a diferentes especialistas en el ámbito pues, de la medicina de emergencias a que nos compartan un tema que son los que suelen ver en la sala de urgencias o de pronto es de su interés. Hoy tenemos un invitado muy especial que lo habíamos ya tenido, querido invitar en el EMIC desde hace ya varios pues, semestres atrás. Él es el doctor Andrés Cortés, él es médico general de la Universidad Militar y él es especialista en medicina de emergencias de la Universidad del Rosario. Y hoy en día nos va a hablar sobre un tema muy importante que es el manejo de la hemorragia subaracnoidea en urgencias. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación y poder acompañarnos el día de hoy. Y bueno, como saben, cualquier pregunta que tengan la pueden ir dejando en el chat o si se animan a preguntarle directamente al doctor, pues sería increíble. Y no siendo más, pues doctor, muchísimas gracias nuevamente por ayudarnos y apoyarnos en todas las iniciativas académicas. Y pues no siendo más, yo creo que ya podríamos iniciar. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí se Perfecto. escucha. Bueno, perfecto. Entonces, pues listo. Yo creo que ya me presentó la doctora Valeria. Muchas gracias. Entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar sobre hemorragia subaracnoidea. Entonces, este es un tema interesante porque a veces pensamos que podemos hacer muchas cosas, pero la verdad es una patología bastante compleja con una alta morbimortalidad. Entonces, bueno, vamos a hablar básicamente, pues, en cuanto a definición, pues no es nada más raro, pues es una hemorragia subaracnoidea, sangre en el espacio subaracnoideo. Eh, pues rápidamente para recordar lo que son las meninges, las capas que recubren el cerebro. Entonces, pues está la pía, por encima está el aracnoides y por encima la dura. Entonces, pues en el espacio subaracnoideo es donde se va a acumular este sangre por distintos tipos de razones y pues aquí es donde vamos a discutir un poco. Entonces, pues claramente es un subtipo de un ataque cerebrovascular. Obviamente, pues dentro de los más comunes va a ser el isquémico, pero dentro de los hemorrágicos también cumple, yo creo que no es tan común. El más común de los ACVs hemorrágicos pues es el hematoma intraparenquimatoso. Sin embargo, pues también tenemos que tener en cuenta que si bien no es común, es bastante complejo y tenemos que pues estar atentos a que no se nos vaya a escapar. Como lo mencioné, pues es una enfermedad con una alta carga de morbimortalidad e inclusive también se han podido registrar muertes súbitas con ella. Entonces, aproximadamente un cuarto de los pacientes que tienen esta patología pues fallece antes de un ingreso hospitalario. Bueno, entonces, en cuanto a epidemiología, pues realmente a nivel global se estima que hay aproximadamente un caso, perdón, 7,9 casos por cada 100.000 personas. Sin embargo, pues esto varía por región geográfica. Yo creo que no solo varía por región geográfica, sino también dependiendo del registro que se haga pues en las distintas regiones. Digamos que lo que es Norteamérica y Europa, pues lleva un muy buen control de estos, pero ya digamos que el registro en cuanto a Asia y a Latinoamérica, pues disminuye un poco. Realmente no se sabe si es que de verdad la incidencia es un poco menor en estas áreas, o pues el registro de estas patologías pues no es el adecuado. Lo que sí sabemos es que en cuanto al inicio de acción, del inicio de presentación de esta enfermedad, es alrededor de los 50 a 60 años y su incidencia es mayor en las mujeres, porque en las mujeres, pues esto sobre todo se ve relacionado con lo que es los estrógenos. Entonces, yo creo que vamos a dividir un par de subpatologías de esta. Entonces, pues la causa más común de una hemorragia subaracnoidea no traumática es la aneurismática, casi el 80% de estas. También está pues la perimesia encefálica. La perimesia encefálica tiene un curso diferente y también por malformaciones arteriovenosas. Yo creo que la traumática es un tema diferente, es un tema aparte, pues ya abarca más sobre lo que es el trauma craneoencefálico. Entonces podríamos enfocarnos un poco más en lo que es pues los otros distintos tipos y sobre todo en la neurismática, que es la que pues realmente nosotros vamos a impactar en un manejo fuera del trauma. Entonces, por supuesto, hay factores de riesgo para esta enfermedad.
Dentro de estos factores de riesgo, pues tenemos en cuenta los modificables y los no modificables. La incidencia de esta enfermedad ha bajado un montón, aproximadamente de una mortalidad del 50% a una mortalidad del 20%. Si bien ha bajado de manera considerable, pues hay que tener en cuenta que un 20% de mortalidad para una patología sigue siendo un nivel de mortalidad pues alto. Y mucha de esta mortalidad ha disminuido, sobre todo pues por estos factores de riesgo que son modificables y que pues se ha logrado con una adecuada educación disminuir la incidencia de esta enfermedad. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo, modificables están por supuesto el tabaquismo, la hipertensión, el consumo de alcohol, el uso de simpaticomiméticos. Aquí debemos tener, pues mencionar que, por supuesto, están las drogas simpaticomiméticas, sobre todo el uso de cocaína. Sin embargo, también podemos atribuirle al consumo de café o de cafeína, donde discuten que más de 5 tazas de café al día podría ser un factor de riesgo para una hemorragia subaracnoidea. Eh, Inclusive fármacos antigripales que puedan tener efedrinas o algún tipo de medicamento simpático mimético que pues pueda perpetuar este cuadro. En cuanto al IMC, digamos que pensaríamos que entre mayor IMC es un factor de riesgo, pero muy probablemente secundario pues a lo que es eh, la LDL y la protección de los ácidos grasos podría ser un factor protector en cuanto a esto. Entonces, a mayor IMC se ha visto que hay una menor incidencia de una hemorragia subaracnoidea. Y en cuanto a los factores de riesgo no modificables, pues claramente tenemos la edad. Entonces, hay un pico de edad que es entre los 50 años sobre todo, entonces entre los 40 a 60 años, pero con un pico más o menos sobre los 50 años es el, el más alto en cuanto a hemorragia subaracnoidea. El género, pues ya mencionamos que sobre todo en esta edad, pues la menopausia está presente y pues el descenso de todas estas hormonas, pues puede generar un factor de riesgo. A veces en mujeres más jóvenes que pues tienen alguna, eh, que están con anticonceptivos, pues puede también alterar y hacerlas susceptibles, por decirlo así, a este tipo de patologías. Y la raza se ha visto que, sobre todo en afroamericanos o inclusive en otras razas que no son caucásicas como tal, entonces aquí tenemos que tener en cuenta que somos nosotros los latinos, también es un poco mayor la incidencia de esta patología. Y esto es importante mencionarlo porque si bien logramos disminuir la mortalidad en esta patología, eh, que hemos podido ver con respecto a la supervivencia, pero con respecto a la funcionalidad. Entonces, aquí vemos que, por supuesto, los factores de riesgo más importantes, digamos que en los cuadritos están aquellos factores de riesgo con un pobre pronóstico. Entonces, si vemos hipertensión, tiene un muy pobre pronóstico. Ser fumador activo también tiene un pobre pronóstico. Por supuesto, el tamaño del aneurisma es muy importante. Digamos que se considera que un aneurisma puede romperse alrededor de 1 a 2% al año si es menor de 5 milímetros. Entre mayor de 5 milímetros, pues el riesgo de ruptura es un poco mayor. Entonces, si no hay un buen pronóstico para los pacientes con un aneurisma mucho mayor que se les hace manejo, ya sea endovascular o quirúrgico abierto, pues cómo va a ser el buen pronóstico que se espera del manejo conservador. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque aquellos pacientes que se llevan ese manejo conservador, pues tienen un pronóstico bueno del 5,3%, por ejemplo. Entonces, pues estos pacientes definitivamente no les va a ir muy bien. Y además, en cuanto a lo clínico, pues vemos que los pacientes que tienen ventilación mecánica, o sea, que requieren de ventilación mecánica, que tienen una reactividad pupilar, pues van a tener un compromiso mayor versus los que pues llegan al servicio con ventilación espontánea o pues tienen una adecuada reactividad pupilar. Entonces, ¿con qué nos quedamos en esto? Pues que básicamente, si a nivel clínico tenemos una reactividad pupilar o que el paciente requiere ventilación mecánica, ya nos habla de un pobre pronóstico.
si el paciente tiene un manejo conservador, no es llevado pues rápidamente un manejo quirúrgico, sea el que sea, pues también va a tener un pobre pronóstico y que uno de los factores de riesgo para que desarrolle un pobre pronóstico, pues básicamente cuáles son la hipertensión y ser fumador activo. Eh, ¿Qué otro factor de riesgo tenemos nosotros? Importantísimo, nosotros estamos en Latinoamérica, donde pues definitivamente pues el manejo ya sea sectorizado por país, por los distintos sistemas de salud, pues le pone una limitante a la atención de los pacientes. Entonces, pues básicamente aquellos pacientes que son manejados en Latinoamérica tienen un mayor riesgo de mortalidad comparado con los que son manejados en Europa o en Estados Unidos. Pues ese mismo riesgo está presente sobre todo en el Medio Oriente, pero digamos que nos vamos a enfocar nosotros en Latinoamérica. Y sobre todo, hay también un aumento de mortalidad en aquellos pacientes que claramente no acceden rápidamente a una neuro-UCI. Entonces, importante también, entonces, tener en cuenta los pacientes lastimosamente en el manejo latinoamericano y que no cuentan con una neuro-UCI, pues tienen un aumento de mortalidad. Entonces, básicamente en cuanto a territorios, los aneurismas mucho más frecuentes son de aneurismas de la arteria comunicante anterior en un 29%, de la comunicante posterior en un 19%, de la basilar en un 14% y de la arteria cerebral media en un 11%. Entonces, hay que tener en cuenta que si bien los avances tecnológicos nos han llevado a optar por distintos manejos, pues miren que en este caso, sí, hemos logrado disminuir la mortalidad, pero la funcionalidad, de pronto hemos cambiado la mortalidad por el aumento de la no funcionalidad. Y entonces vemos que sí, en este artículo, por supuesto, vemos que la mortalidad a un año es del 22% de los pacientes, pero entonces midiendo los pacientes con una escala de funcionalidad con el ranking modificado, vemos que igualmente hay pacientes que tienen hasta el 40% de una mala funcionalidad después del manejo de esto. Entonces, tener un buen manejo y un traslado rápido a una neuro-UCI, pues puede mejorar la funcionalidad más que la mortalidad. Por supuesto, obviamente la mortalidad la maneja, pero digamos, buscamos también que además de que el paciente sobreviva, pues sea un paciente funcional para la comunidad. Entonces, pues esto es lo más importante cuando vamos a abordar un tipo de patología como esta. Entonces, en cuanto a clínica, pues a todos nos han dicho que es la cefalea tipo trueno, el pilar de esta patología. Pero hay que tener en cuenta que la cefalea tipo trueno no es patognomónica o el thunderclap no es patognomónico de una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Entonces, pues hay muchas patologías que pueden también cursar con una cefalea tipo trueno, inclusive algo tan benigno como una migraña. Entonces, hay artículos que difieren entre cómo es que es la característica del tipo trueno de las cefaleas, y entonces esto es aquella que logra la máxima intensidad en un poco tiempo. Ese poco tiempo puede ser un minuto, una hora, y lo complicado de esto es que si para el médico no está tan claro, pues para el paciente menos. El paciente a veces puede decir, me duele mucho la cabeza, pero no lo suficiente como para que sea el peor dolor de mi vida. O sí me ha dolido, pero no creo que haya sido tan abrupto la intensidad. Entonces, realmente a veces caracterizar esto es un poco complicado. Y aproximadamente el 6% de los pacientes que se presentan a urgencias con una cefalea tipo trueno terminan siendo una hemorragia subaracnoidea. Entonces, claro, una cefalea tipo trueno, pues le prende uno las alarmas para descartar una hemorragia subaracnoidea, pero pues no necesariamente es una hemorragia subaracnoidea. Debido pues a la isquemia transitoria inicial de la, de la ruptura neurismática, pues los pacientes pueden también presentarse con alteración del estado de conciencia, eventualmente le pueden recuperar o no, náuseas, vómito, dependiendo del tiempo de evolución, pues con los derivados de la hemoglobina, pues pueden terminar con meningismo. Y pues dependiendo también de dónde está localizada la sangre, pues pueden manifestar convulsiones.
Cefalea centinela. Esto es algo importante tener en cuenta porque alrededor del 40% de los pacientes más tener una cefalea centinela antes de presentar la hemorragia cerebral. ¿Y qué es una cefalea centinela? Pues es una cefalea que no es de la misma intensidad, pero que sí cuenta como con las mismas características. A veces, pues, hay distintas fisiopatología de esto, entonces a veces hablan de que pues es una micro ruptura del aneurisma o a veces que es una mini disección y básicamente lo que debería pues a nosotros sobre todo prendernos lanza de alarmas es que si tuvieran un tipo de cefalea similar previo, pues muy seguramente esta es la definitiva donde se rompió el aneurisma. Entonces, como les comentaba, diagnósticos diferenciales en una cefalea tipo trueno, una cefalopatía hipertensiva, disecciones de las arterias eh, cervicales o craneales, trombosis venosa cerebral es muy importante porque también puede ser una cefalea tipo trueno, la intoxicación por monóxido de carbono, síndrome de encefalopatía posterior reversible, entre otras, pueden ver. Entonces son bastantes, entonces lo que nos obliga a esta cefalea es a tenerla en cuenta, pero para descartar esta patología, pero no que nos vaya a confirmar la patología. Dependiendo del lugar del sangrado, pues los pacientes también pueden manifestarse con distintos síntomas. Entonces, dependiendo de dónde está el territorio de la ruptura, pues pueden tener diferentes síntomas, ya sea motores o sensitivos. Y hay algo importante que también de pronto nosotros no lo hacemos en la práctica diaria y es hacer un fondo de ojo. Cuando los pacientes terminan con una hemorragia vítrea, será vinculada con un mal pronóstico de la enfermedad. Y la hemorragia vítrea, es el llamado síndrome de Thierson, pues es eh, uno, digamos, de los posibles elementos diagnósticos al examen físico que nosotros podemos ver cuando tenemos un paciente con alteración del estado de conciencia. Llega un paciente con alteración del estado de conciencia, le hacemos un fondo de ojo y le vemos una hemorragia vítrea. Uy, ¿será que tiene una hemorragia cerebral? Y si es así, pues él muy probablemente tiene un mal pronóstico. Entonces, acá les tengo pues una imagen, un fondo de ojo con las hemorragias, que pues eventualmente el aumento pues, tan fuerte de la presión intracraneal pues las termina llevando a esto. Y tenemos una regla que nos apoya sobre todo desde el servicio de urgencias. Digamos que como siempre sabemos todo en retrospectiva pues es mucho más fácil, entonces pues claro, cuando uno ya tiene TAC, resonancia, TAC, pues es mucho más fácil decir, claro, o evidentemente una hemorragia cerebral, pero cuando no tenemos absolutamente nada, ¿cómo sabemos si sí, cómo sabemos si no? Pues realmente la regla de Ottawa nos indica qué pacientes podrían tener una hemorragia cerebral y nos obliga a tomar una neuroimagen. Entonces, por supuesto, esos son pacientes que tienen meningismo, que son mayores de 40 años, que han perdido la conciencia, que han tenido el dolor de cabeza cuando estaban haciendo una actividad física y pues que es tipo thunderclap. Eh, y bueno, si hay alguno de estos criterios no es positivo, pues nos obliga a tomar una medida. También es súper útil, ¿no? Porque el hecho de que tenga ausencia de los criterios, pues nos descartaría prácticamente una hemorragia braquioidea. Entonces, esto tiene una sensibilidad casi del 100%. Eh, Hay que tener en cuenta que también relacionamos muchas veces que el dolor de la hemorragia braquioidea es cuando está haciendo ejercicio o cuando el paciente tuvo actividad sexual o algún inconveniente o malestar emocional. Sin embargo, muchos de las rupturas de neurisma a veces son en pacientes que estaban durmiendo. Entonces, ojo también con esto, no haber hecho ejercicio no nos excluye de este tipo de patología. Y entonces, ¿cuál es nuestro principal método de diagnóstico? La TAC. Entonces, la TAC tiene una sensibilidad casi también del 100% en las primeras horas. Y ya hasta el quinto día, pues la sensibilidad disminuye importante, con una importancia significativa hasta el 50%. Entonces, hay distintos, pues como pueden ver, hay distintos tipos de localizaciones de la hemorragia subaracnoidea. Quiero que también pues evalúen un poco lo que es el gráfico C, es donde pues vemos una hemorragia perimesencefálica. A veces la hemorragia perimesencefálica se ha vinculado con lesiones venosas, es de buen pronóstico y pues no conlleva a morbimortalidad.
de importancia. Sin embargo, es un diagnóstico de cuidado porque, como les dije, es de un curso benigno, pero a veces muchas rupturas de aneurisma de fosa posterior terminan mostrando una imagen perimesencefálica. Entonces, tendríamos que estar muy seguros de que no es un aneurisma, pues para estar tranquilos tanto nosotros como darle tranquilidad al paciente de que puede ser una patología benigna. Cuando no estamos seguros, cuando definitivamente el TAC es negativo, pero tenemos una alta sospecha, eh, pues nuestra segunda herramienta diagnóstica es una punción lumbar. La punción lumbar, pues eventualmente, si no hay contraindicaciones de las distintas que hay para hacer una punción lumbar, nos puede ayudar a detectar si hay una hemorragia subaracnoidea. Ahora hay que tener en cuenta que podemos confundir una hemorragia subaracnoidea versus una función traumática. Sin embargo, una de las causas, bueno, digamos que a nivel microscópico, pues evidentemente si hay un recuento de células rojas menor a 2000, pues uno pensaría que no es tan probable una hemorragia subaracnoidea. Pero la centocromía es también importante. ¿Y a qué me refiero con eso? Entonces, vamos en el gráfico de la izquierda, pues vemos que en los 4 tubos que se tomaron con distinto tiempo, el color persiste. Y si el color persiste, pues muy probablemente esto habla de que hay un, una hemorragia subaracnoidea por persistencia pues, del contenido hemático en el sistema nervioso central. Y en cambio, en el gráfico del lado derecho, pues vemos que todo lo contrario. A partir del tiempo, el líquido cefalorraquídeo se fue aclarando. ¿Y esto en qué pues, nos traduce? Pues básicamente que muy probablemente estamos hablando de una punción traumática. También hay otras reglas, que pues digamos que esto se escapa como del tema de revisión, pero digamos que dependiendo de cuántas células rojas encontramos en el líquido cefalorraquídeo, pues también podemos asumir que es una punción traumática. Eh, la fisiopatología, como les comenté, principalmente la mayor parte es de ruptura neurismática y pues esto habla de que pues hay una liberación de sangre al líquido cefalorraquídeo. Hay un montón de causas tanto fisiopatológicas moleculares como mecánicas que terminan importando a nosotros para el manejo de la hemorragia cerebral. Entonces, por supuesto, está el aumento de la PIC y el tiempo de resangrado. Entonces, generalmente la ruptura del aneurisma dura segundos, pero es muy probablemente que resangren. Y entonces es aquí donde pues nosotros hablamos de que cuando resangran, la mortalidad aumenta casi hasta el 60, 70%. Y a esto pues hacemos una regresión al artículo que les mostraba, donde si no se asegura el aneurisma, pues la mortalidad es muy alta. Muy seguramente es por este resangrado que pues no estamos controlando. Hidrocefalia obstructiva, por supuesto, por productos de degradación y pues la hiperemia, dependiendo de cómo vamos a manejar la contrarregulación que hay en el cerebro. Y entonces, pues recordemos rápidamente que el cerebro tiene una autorregulación importante dependiendo de la presión, pues sí, de la presión de perfusión cerebral. Entonces, recordamos que la presión de perfusión cerebral es la presión arterial media menos la PIC. En un contexto donde la PIC es normal, pues entonces lo que varía entonces en este caso sería la presión arterial media. Y entonces vemos que más o menos a los 50 milímetros de mercurio de una presión arterial media, vemos que la autorregulación se pierde. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Un límite crítico de perfusión, donde si no hay un adecuado flujo cerebral, pues hay alteración de la conciencia, hay isquemia, etc. Y todo lo contrario, cuando estamos más de 150 mililitros de mercurio, pues entonces lo que encontramos es que hay una hiperperfusión y esto pues no es bueno, eso genera finalmente edema, hiperemia cerebral, que también nos va a llevar a otro tipo de isquemia. Entonces, cuando nos sentimos directamente a la hemorragia subaracnoidea, tenemos que tener en cuenta que eh, cuando hay cuando un vaso sangra, pues evidentemente pues la respuesta va a ser de que ese vaso pues haga vasoconstricción. Y la vasoconstricción no solo es de los vasos grandes, sino también de los vasos pequeños. Y eso va a impactar sobre todo en la autorregulación cerebral. Entonces, digamos que también tenemos que tener en cuenta que cuando hay un efecto mínimo, miren el gráfico de arriba, estamos encontrando que la autorregulación en el,
en el punto de inflexión más bajo, pues va a estar estable. Entonces tenemos una adecuada perfusión a los 50 milímetros de mercurio, pero vamos a tener que tener cuidado con esos aumentos abruptos de tensión arterial porque podrían causar hiperemia y finalmente causando isquemia secundaria. Eh, pero cuando el efecto es severo, hay que tener en cuenta que el punto de perfusión crítica disminuye un montón y asimismo el punto de inflexión superior también disminuye. Entonces, con muy una margen más estrecho de presión arterial, tenemos ambos efectos secundarios indeseables. Entonces, aquí donde eh, tenemos que hacer control de la tensión arterial, pues para tener una adecuada regulación cerebral y mantener la perfusión del cerebro, pues para no terminar con una isquemia cerebral tardía. Entonces, bueno, entonces básicamente continuamos con, en cuanto a la fisiopatología, pues obviamente los efectos mecánicos, pues por supuesto van a ser hidrocefalia secundario, pues la obstrucción por los productos de degradación de la hemoglobina, el mismo efecto irritativo sobre la corteza cerebral y pues sobre todo en la parte de la ínsula donde pues está básicamente como todo el centro regulador y del sistema nervioso simpático, pues nos va a aumentar las catecolaminas y esto en que se traduce pues en un aumento de la tensión arterial, un edema que nos va a generar una permeabilidad mayor de la membrana, de la barrera hematoencefálica. Asimismo, pues el aumento simpático mimético abrupto pues nos puede aumentar la permeabilidad de los lechos capilares del pulmón. Entonces, ¿en qué termina? Pues un edema pulmonar neurogénico y lo mismo pasa con el corazón y pudiendo terminar en cardiomiopatías. La más común es el síndrome de Takotsubo. Eh, ya cuanto más hablemos de lo más microvascular, entonces digamos que estos mismos productos de degradación más finos generan trombos y van a generar microtrombos, lo cual pues evidentemente pues no es lo ideal porque finalmente puede llegar a generar isquemia. Hay problemas también con la parte de reacción de vasodilatación y vasoconstricción arteriolar, pues generalmente se detiene la formación de óxido nítrico en los vasos y hay un predominio de generación de endotelina, que pues es un vasoconstrictor importante, que finalmente en que nos va a terminar en vasoespasmo. Entonces, pues esto es lo que nosotros básicamente también queremos evitar y tenemos que tener en cuenta toda esta fisiopatología para saber qué es lo que vamos a actuar. Entonces, como les comenté, el vasoespasmo es una de las complicaciones a las que más le tememos. Sin embargo, el vasoespasmo hay que tener en cuenta que no es una complicación temprana, sino es una complicación tardía y después de las 72 horas, con un margen donde aproximadamente hasta el 11º día de inicio de la hemorragia, pues debemos estar alertas. Entonces, porque básicamente, ¿qué pasa con el vasoespasmo? Pues es un mecanismo también donde vamos a generar una isquemia de cierta parte del cerebro, pues que finalmente nos lleva a una complicación de los efectos que causa la hemorragia cerebroidea, sino una ataque cerebrovascular isquémico generado pues perpetuado por la hemorragia que se tuvo. Y es lo que se busca evitar. Entonces, clasificaciones, un montón. Digamos que hay clínicas y radiológicas. Eh, en cuanto a clínicas, lo que digamos que está en la Constant Hess, que nos habla de un grado de vasoespasmo. La del colegio de la Federación de Neurocirujanos, pues también nos habla, es la que más se ha relacionado con buen pronóstico. Y la Fisher, o el Fisher modificado, pues también es una escala radiológica donde pues dependiendo del grosor del sangrado y del compromiso ventricular o no, pues también nos habla de un grado de vasoespasmo importante. Fontanés nos habla sobre todo de mortalidad. No son las únicas, también tenemos otras escalas radiológicas que no son tan comunes. Lo importante de tener en cuenta en estas escalas es que no solo es como calcularlas cuando el paciente llega y descubrimos que era una hemorragia cerebroidea, sino después de haber hecho la reanimación inicial, se deberían calcular con el fin
es tener un paciente, de verdad, el basal del paciente para saber qué tan grave es pues la hemorragia que tiene. Entonces, básicamente se deberían calcular estas escalas cuando el paciente está después de reanimar. Es una escala que combina la escala de los neurocirujanos con la edad y la reactividad pupilar. Y dependiendo del score que nos dé, pues mire cómo se asocia a un mal pronóstico. Entonces, pues la podemos hacer rápido porque esa es la cabecera del paciente y pues también nos brindaría un apoyo de pronóstico rápido. Complicaciones, por supuesto tenemos complicaciones respiratorias, hay un riesgo de resangrado, como les comenté, dependiendo de la cascada simpático-miótica, pues hay cardiomiopatías, hidrocefalia, hipertensión intracraneal, que son las que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, ya hablando de tratamiento, pues antes de iniciar con todo lo que, pues en cuanto a medicación y manejo quirúrgico, pues hay que tener en cuenta eh, que la mortalidad empieza dependiendo de la experticia del que maneja esta patología. Y entonces aquí traigo un par de artículos donde mostramos que en hospitales donde hay un buen volumen de hemorragias neurales y se maneja este tipo de patología, pues encontramos una mejor supervivencia de los pacientes. Entonces, miren acá como la mortalidad en los pacientes donde llega un alto volumen de hemorragia subaracnoidea, pues es mucho menor que en los pacientes que llega un menor volumen. Y no solo este estudio, también vemos en este estudio que lo mismo pasa. En los lugares donde llega un mayor volumen de hemorragia subaracnoidea, pues la mortalidad disminuye. ¿Cuánto es ese volumen para decir que es un centro donde llega alta patología, alta hemorragia subaracnoidea? Aproximadamente 35 pacientes por año. Entonces, más o menos, si tenemos una institución donde llegan aproximadamente 35 pacientes de hemorragias permitidas anuales, entonces, pues es un centro donde probablemente el manejo pues es mucho más dirigido y pues puede tener una mortalidad mucho menor. Entonces, como pueden ver, el manejo es complejo. De pronto, en medicina de emergencias, nuestro manejo se detiene lo primero que nosotros podemos hacer, que es la estabilización, pero recordemos que en muchos servicios de urgencias a veces no tenemos la disponibilidad de trasladar al paciente a la UCI de inmediato o tenemos demoras por cuestiones administrativas y entonces pues también debemos tener en cuenta este tipo de manejos pues para llevarlos a cabo en el caso que necesitemos. Entonces, por supuesto, nuestro manejo inicial, la estabilización, a veces si el paciente necesita ventilación mecánica, si el paciente necesita control de cifras tensionales, si el paciente necesita control del dolor, entonces, pues ahí es donde vamos a hacer nuestro manejo y este manejo debe ser, o sea, no se debe dudar, por supuesto, y cómo vamos a intubar y cómo esto, pues evidentemente lo que buscamos es, en general, tener todos los valores fisiológicos dentro de la normalidad. Entonces, digamos que una pequeña aportación es realmente, digamos, si el paciente requiere ventilación mecánica, pues evitar tener un buen nivel de sedación para evitar pues, valsalva o cosas que nos puedan aumentar la pique. Digamos que urgencias neuromonitoreo no tenemos muy disponibles, eso es más de manejo de cuidado intensivo, pero también tenemos la disponibilidad de monitorizar nuestros pacientes con Doppler transcranial. Entonces, dependiendo de las velocidades que tengamos, que están parametrizadas dependiendo de la circulación anterior, posterior, podemos ver si el paciente puede estar haciendo vasoespasmo o no. Realmente somos muy pocos los que realizamos un paso y un catéter ascendente para medir la saturación de oxígeno en urgencias. Eh, pero entonces, lo importante de todo esto es que el paciente generalmente debe estar dentro de los valores fisiológicos normales. Entonces, nuestra labor mientras el paciente va a una UCI es tenerlo en normocapnia, normotermia, normoglucemia, todo debe estar dentro de los niveles normales pues para llevarle el mejor tratamiento posible previamente. Eh, Complicaciones ventilatorias, por supuesto, la alteración de la conciencia puede llevar a broncoaspiración, la activación catecolaminética puede llevar a edema pulmonar flash. Entonces, pues, si requiere ventilación mecánica, pues nosotros estamos capacitados para iniciar un protocolo de ventilación mecánica protectora.
Eh, Como les comenté en cuanto a la autorregulación cerebral, entonces nuestro ideal sería más o menos tener una presión arterial media mayor a 65 con el fin de lograr una adecuada perfusión, pero no pasarnos de la presión arterial sistólica de 160 con el fin de disminuir pues, el umbral de hiperemia cerebral. Ácido tranexámico. Entonces, sí, podemos utilizar un ciclo de ácido tranexámico, sobre todo en pacientes en los cuales no van a ser llevados rápidamente a un control del aneurisma y realizarlo hasta cuando pues, se logre este control. Entonces, aquí podemos ver que básicamente si tenemos un paciente con una hemorragia cerebroidea, tenemos dos tipos de metas. Nosotros, sobre todo, vamos a estar mucho más pendientes de lo que son las metas del cuadrito izquierdo, que es antes de que se asegure el aneurisma. Entonces, como les comenté, la presión arterial media, la presión arterial sistólica que no se pase de 160, tener una adecuada presión intracraneal, tener una adecuada presión de perfusión, la saturación normal. Y lo más importante, pues a veces podemos hacer un impacto en todo esto simplemente con el hecho de tener una adecuada elevación de la cabecera y pues tener a este paciente con todos los parámetros dentro de la normalidad. Ya después de que tenemos el aneurisma asegurado, pues ya podemos hablar de otras cosas. Podemos hablar de la bulimia, donde podemos hablar de corticoides, de hipertensión permisiva. Entonces, pero esos son manejos diferentes porque ya se debe tener un neuromonitoreo un poco más completo para realizar pues, este tipo de manejo. Y hablando del ácido tranexámico, pues quise traerles este estudio donde si tenemos un paciente que va a ser llevado a asegurar el aneurisma dentro de las primeras 24 horas, en este estudio creo que el tiempo máximo fueron 16. La aplicación de ácido tranexámico es básicamente igual, no presentó ninguna evidencia de mejoría con respecto al grupo control, solo con esta condición. Entonces, en aquellos pacientes en los que uno tiene que le va, o que le aseguren que van a ser llevados a manejo quirúrgico dentro de las primeras 24 horas, pues el ácido tranexámico no tendría pues, un beneficio adicional. Entonces, y bueno, y entonces, ¿qué pensamos nosotros acerca de que el paciente se ha llevado a un manejo endovascular versus un manejo quirúrgico abierto? Entonces, ¿cuál es mejor, cuál es peor, cuál se debería llevar? Pues son varios los estudios. El ISAT es un estudio importante porque ahí lo que hicieron fue comparar al, a los diferentes tipos, a los pacientes que llegaron con hemorragia cerebroidea y los compararon entre manejo endovascular con coils y el clipaje abierto, y que se dieron cuenta básicamente que los pacientes con manejo abierto tenían un aumento de la mortalidad. Y entonces, pues que el manejo endovascular pues tenía un beneficio importante. Sin embargo, me imagino pues que dependiendo de la técnica quirúrgica, el manejo endovascular podía tener una mayor tasa de resangrado comparado con el clipaje abierto. Entonces, sí hay un aumento del sangrado. Sin embargo, pues el aumento de la mortalidad con el manejo abierto pues es significativa. Y esto también lo corroboró este estudio. Entonces, básicamente, ¿qué vemos? Que la mortalidad en pacientes que fueron llevados a clipaje versus manejo endovascular con coils, pues es mucho menor en el manejo endovascular. Eh, entonces, conclusiones, sí, por supuesto, el manejo endovascular es útil, disminuye la mortalidad, pero entonces también tenemos que tener en cuenta ciertas características de la anatomía del paciente. Entonces, por supuesto, si es de la circulación posterior, es mucho más difícil el abordaje quirúrgico, entonces pues se prefiere el abordaje endovascular. Y por supuesto, si el paciente tiene múltiples comorbilidades que lo conllevan a un alto riesgo quirúrgico, pues por supuesto es preferible el abordaje endovascular. Y el drenaje quirúrgico, pues por supuesto, si hay un hematoma extenso asociado, pues permite el drenaje del hematoma y dependiendo de las características del aneurisma. Recuerden, no sé si de pronto han hablado de aneurismas abdominales, pues que no, uno antes de poner una prótesis tiene que hacer unas medidas de
cómo está el cuello del aneurisma. Entonces, en este caso pasa lo mismo. Dependiendo de la anatomía del aneurisma, pues hay abordajes endovasculares que van a ser un poco más complejos que si se hicieran de manera quirúrgica. Complicación importante, el vasoespasmo. ¿Cómo que es el vasoespasmo? La reducción de 2/3 del calibre basal. Es importante tener en cuenta que el 70% de los pacientes desarrollan un grado de vasoespasmo, pero solo el 30% desarrollan los síntomas. Entonces, eso es importante porque ya cuando desarrolla síntomas, pues podemos estar incurriendo en deterioro para el paciente. Y como les comenté, hay muchas maneras de neuromonitoreo para saber si el paciente tiene vasoespasmo. Sin embargo, pues nosotros a la cabecera del paciente que logramos tener, pues ecografía. Y el Doppler transcranial es uno de nuestros apoyos más importantes. Digamos que el índice del INDEGAR es el que nos puede ayudar a ver cómo está este paciente. Y básicamente nos ayuda a ver, dependiendo de cómo están las velocidades comparadas de la carótida, dependiendo de la circulación que estoy mirando, anterior o posterior, pues vemos que si el índice del INDEGAR es mayor a 3, pues el paciente está en vasoespasmo y tendríamos que tomar una medida correctiva y pues esta podría ser la aumentación hemodinâmica. Medicamentos que sí o sí están recomendados, pues todas las guías recomiendan el manejo con nimodipino, el nimodipino oral, por supuesto, el nimodipino, bueno, de solución inyectable básicamente se deja, es solo para los pacientes que van a ser llevados como a un procedimiento de rescate con inyección intraarterial de nimodipino o aquellos pacientes en los que en una UCI se va a dejar una infusión titulable, dependiendo de cómo está pues los parámetros hemodinámicos. Pero la profilaxis o el evitar el vasoespasmo con nimodipino oral, pues es casi que mandatorio. Entonces, en todos nuestros pacientes vamos a dar las tabletas con el fin de pues, evitar estas complicaciones. Y hay distintos fármacos que también están estudiados con el fin de evitar estas complicaciones en, en, una, en un escenario de rescate para el vasoespasmo. Pero digamos que, pues bueno, realmente pues, es importante pues, conocerlo, pero realmente que podamos tener en cuenta, es hablar con el hemodinamista o con el neurointervencionista con el fin de que nos ayude colocando un nimodipino intraarterial o un stent que nos ayude a mejorar el calibre del vaso pues, para evitar una isquemia. No toda isquemia cerebral tardía es vasoespasmo. Entonces hay que tener en cuenta que hay muchas otras patologías que nos pueden llevar a isquemia cerebral tardía. Y el adecuado empalme entre medicina de emergencias y medicina crítica y cuidado intensivo es el que nos va a llevar al mejor pronóstico del paciente. Entonces, cuando nosotros ya hayamos hecho nuestra intervención, pues, por supuesto, lo ideal es que continúe el manejo neurointensivo. Un adecuado monitoreo que nos pueda medir la presión de perfusión, la presión, el gasto cardíaco, con el fin de ver si necesitamos o no ajustar nuestros parámetros para ver si mejoramos la perfusión cerebral. En algunos casos hablamos de hipertensión permisiva y algunos fármacos como la milrinone también se pueden usar. Y el monitoreo dinámico de nuestra circulación, a ver si hay vasoespasmo o no, pues nos va a ayudar sobre todo a este tipo de intervenciones. Y bueno, finalmente como conclusiones, pues básicamente les quería traer que después de las evaluaciones iniciales que nosotros hemos en todo paciente con hemorragia cerebral, pues debemos tener en cuenta otras posibles causas que también pueden deteriorar a nuestro paciente, sobre todo la hidrocefalia o alguna otra patología que ya sea por aumento por un efecto compresivo del volumen sanguíneo que aumente la presión intracraneal, pues debemos tener en cuenta estos aspectos para ver si podemos hacer otro manejo, ya sea con manitol o hipertónica. El paciente, una vez tengamos el diagnóstico de una hemorragia cerebral, debe ser evaluado mediante angiografía cerebral, ya sea por resonancia por TAC, pues para ver el origen del sangrado y evaluar una técnica quirúrgica conjunto con neurocirugía. El paciente sí o sí debe tener un buen neuromonitoreo para lograr el mejor tratamiento con las posibles complicaciones que puedan llevar de esto. Entonces recuerden que la hemorragia subaracnoidea no es una patología aguda, sino de verdad es una patología que requiere un seguimiento importante. Entonces, pues por eso mismo
desde el inicio hasta el manejo en UCI debe ser adecuado para que el paciente pues eh, obtenga la mejor funcionalidad posterior al evento. Entonces, básicamente, tener en cuenta que el deterioro neurológico secundario isquemia cerebral tardía, ya sea vasoespasmo o por o otra consideración, es una complicación tardía y puede surgir después del día de las 72 horas, generalmente desde el día 5 hasta el día 12. Entonces, es aquí donde tenemos que tener el pico de vigilancia de estos pacientes. Y pues también tener en cuenta que si por alguna razón el paciente llega 5 días después de haber presentado el cuadro clínico a nuestro servicio, pues también tenemos que tener esta complicación en la mente, porque pues no son casos aislados, a veces sucede que no se hizo una adecuada diagnóstico previamente y pues tenemos que estar pendientes de una isquemia cerebral también. Eh, por supuesto, tenemos terapia médica para la prevención y tratamiento de los espasmos, del vasoespasmo. Entonces, ya sabemos que es la administración del imodipino y recordemos que en la gran mayoría de casos de neurointensivismo, de patología neurocrítica, siempre nos vamos a ayudar en lo que es todos los valores fisiológicos dentro de la normalidad. Entonces, buscaremos la normoglicemia, la eubolemia, todo debe estar dentro de la normalidad para garantizar una adecuada reanimación de nuestros pacientes. Y por supuesto, tenemos que tener un adecuado grupo neuroquirúrgico, neurointervencionista, con el fin de que aquellos pacientes que tienen un vasoespasmo complicado, pues puedan ser llevados a terapia endovascular, que ya sea con vasodilatador interarterial o un angioplastia. Por supuesto, el manejo adicional de todos estos fármacos debe ser llevado a cabo por los neurointensivistas, que pues tienen un mejor monitoreo de la situación hemodinámica de nuestro paciente y que pues finalmente nos puede llevar a mejorar la presión de perfusión cerebral de una manera objetiva. Y pues nada, muchas gracias. Les quería traer el día de hoy. Listo, doctor. Muchísimas gracias por la charla. Creo que dejaste unos mensajes puntuales y muy claros pues para poder abordar este tipo de pacientes en el servicio de urgencias. Muchísimas gracias. Queremos invitar de pronto a los que están asistiendo a que hagan sus preguntas. Aquí yo ya tengo algunas en el chat. No sé si alguno quiera o tenga alguna pregunta puntual o de una vez pasamos a las del chat. Bueno, mientras alguien se anima, voy a empezar con las del chat, Doc. Acá me preguntan si para el momento de realizar, por ejemplo, la intubación en los pacientes requerimos de algunos pues, medicamentos específicos, ya sea analgesia, los inductores, el relajante específico en este tipo de pacientes. Esa es la primera pregunta que tenemos. Ok, bueno, digamos que cuando vamos a intubar un paciente que tiene estas consideraciones, pues el punto es, digamos que recuerden que uno de los pasos de la secuencia de inducción rápida es el pretratamiento. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en, por supuesto, si el paciente manifiesta o tiene fases de dolor, pues ajustar ese manejo. Lo que buscamos es lograr el plano anestésico profundo lo más posible. Entonces, generalmente estos pacientes que están con una descarga simpático-mimética, pues lo que queremos es evitar aumentar esta descarga. Entonces, generalmente evitamos ketamina. Y una vez tengamos un buen plano anestésico con las dosis adecuadas, ya sea de propofol o el medicamento que tengan a la mano, pues el buen plan no anestésico después con con rocuronio o con el fármaco que tengan también, pues nos ayuda a que la maniobra salva y las complicaciones o la descarga simpático a realizar después de que se va a llevar a cabo después de la laringoscopia, pues sea lo mínimo posible. Entonces, lo ideal es tener el paciente con un buen plano anestésico, que esté muy bien relajado, eh, con el fin de que pues, la laringoscopia no vaya a ser mayor efecto cuando pues, hagamos un procedimiento. Por Ok, supuesto, si listo. queremos evitar la maniobra de Valsalva, pues subsinilcolina no sería la adecuada, por supuesto, evidentemente nos aumenta la pica. Ok. Acá preguntan también en el chat si se recomienda el uso de fenobarbital para disminuir las secuelas o medidas de hipotermia localizadas, o si hay alguna recomendación específica. Bueno, en cuanto a fenobarbital, digamos que recordemos que el cómodo barbitúrico lo que nos ayuda es a disminuir el metabolismo cerebral. Pero digamos que en este caso nosotros no tenemos un daño cerebral per se, sino tenemos es un daño vascular. Entonces,
utilizar ese medicamento como ejemplo para realizar una inducción rápida, pues no está mal. Sin embargo, que haya alguna evidencia que el fenobarbital, al disminuir el metabolismo del cerebro, pues mejore funcionalidad, pues no. Y en cuanto a la hipotermia también se usa para disminuir el metabolismo cerebral. Entonces, sobre todo estos son temas cuando el paciente ha tenido un episodio de isquemia, que lo que busca uno es tratar de recuperar disminuir el consumo cerebral de oxígeno con el fin de ver si se puede recuperar un mayor tejido cerebral. Sin embargo, en estos casos, digamos que el flujo sanguíneo cerebral es continuo y hay solo un pedacito de una sección de cerebro que puede llegar a tener vasoespasmo que podría llevar a un infarto eventualmente. Y es en estos escenarios donde nosotros actuamos para evitar que esto pase, ya sea con nimodipino oral, nimodipino intraarterial, una angioplastia, pero realmente digamos que esto sería tema como de otro escenario. Ok, listo. Doc, yo tenía una pregunta. Eh, si realmente existe o no existe de pronto una utilidad de nosotros ponerle, por ejemplo, rocurón y relajar al paciente a medida de que nosotros hacemos los traslados. Por ejemplo, si ya tuve a mi paciente y que requiero pasarlo al TAC, ponerle un poco de rocuronio para que evite pues, el pujo durante todo el proceso, o cuando lo voy a trasladar a hemodinamia. Eso es algo que de pronto uno suele ver que los hacen mucho cuando reciben a los pacientes en la sala de hemodinamia, pero quería ver si de pronto esa estrategia la usaban en urgencias o si realmente no tienen beneficio. Ok, pues yo siento que esto es como una estrategia off-label, eh, pero digamos que más que utilizar el rocuronio para hacer traslados es que cuando uno vaya a hacer un traslado de un paciente, igual que como garantizamos un adecuado plano anestésico para intubarlo, tenemos que garantizar un adecuado plano anestésico para todo lo que vayamos a hacer, pues porque eventualmente queremos eso, ¿no? Que no vaya a haber pujo, que no vaya a haber algún desacople del ventilador que nos aumente la presión intracraneal. Entonces, digamos que por supuesto el mercurio pues va a hacer que el paciente no puje, pero pues digamos que si el paciente no tiene una adecuada sedación, pues el paciente lo que va a sentir es incomodidad pues para ponerle un relajante muscular que pues no tiene un adecuado plano de anestesia. Entonces, si el paciente requiere un relajante neuromuscular en infusión, puesto que no se acopla bien después de una sedanalgesia adecuada, pues sería lo óptimo, pero digamos que en cuanto a poner bolos para realizar traslados, pues es como un manejo que es off-label, que no debería ser, sino digamos que el paciente debe estar completamente con un buen plano anestésico desde el principio para realizar todo tipo de traslados o pues, procedimientos que requieran. Ok, listo, Doc. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Aquí creo que en el chat ya no me llegaron ninguna otras preguntas. ¿O alguien quiera levantar la mano? Bueno, yo creo que entonces, pues daríamos por terminada la charla del día de hoy. Doctor, nuevamente muchísimas gracias por ayudarnos a realizar esta charla. Qué buena, como qué buen contenido académico tenemos. Igual la charla va a quedar pues, disponible en nuestro canal de YouTube para que la gente pueda volver a revisarla y de pronto aclarar ciertas cosas que pues quedaron pues en la charla pues viendo. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y pues nada, recuerden que nosotros vamos a seguir en nuestro módulo de expertos. La próxima semana tenemos una charla sobre la alta voluntaria en urgencias para que todos pues están cordialmente invitados a seguir asistiendo. Y pues nada, no siendo más, yo creo que daríamos por finalizar la charla. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.